Ricardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo ya 4 de junio. Vamos rápido a presentar nuestra agenda que tenemos preparada para ustedes esta noche aquí, que espero que sea de su completo agrado. Durante hora y media estaremos aquí con ustedes con 2 temas. Vean los temas que tenemos para esta noche en nuestra agenda de hoy. El informe del Consejo Nacional Anticorrupción sobre el nepotismo y concentración de poder en el gobierno. Y por supuesto, la respuesta de funcionarios que están aquí con nosotros esta noche en representación del Gobierno de la República y también representación del Consejo Nacional Anticorrupción. Y más adelante aquí en 3030 vamos a abordar en el tema de salud la depresión. Sí, la depresión es una enfermedad que está atacando a jóvenes, a niños incluso, y no digamos adultos y adultos mayores. No se la pierda, una enfermedad más común de lo que imaginamos. Y para ese tema de la depresión tendremos un fantástico y tremendo testimonio esta noche aquí, y tenemos un experto, un psiquiatra, el doctor Mario Aguilar, que nos va a hablar y nos va a orientar, nos va a informar sobre ese tema, las partes más importantes que tienen que ver con el abordaje de esta enfermedad. Y les voy a habilitar un teléfono para que ustedes puedan enviar un mensaje o una preguntita al tema de la depresión ya desde ahora, al 94 45 30 56. Si está fuera del país, más 504. A ese teléfono usted puede mandar sus preguntas y comentarios esta noche sobre el tema de la depresión para el experto, el psiquiatra, el doctor Mario Aguilar, que estará dando respuesta a sus preguntas, orientando, informando, abordando este tema que es de mucha actualidad y que está afectando más de lo que usted se puede imaginar. Y tendremos un tremendo testimonio también aquí en el programa sobre ese tema. Pero antes, vamos a desarrollar el tema de este informe que ha presentado el Consejo Nacional Anticorrupción recientemente. Y para ello están aquí nuestros 4 distinguidos invitados. Los presento de izquierda a derecha en su pantalla. El licenciado, el doctor abogado Luis Urbina, él es el coordinador académico investigativo de la Unidad de Investigación del CNA. Doctor Urbina, gracias por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Melgar. Buenas noches a todos los que nos están viendo y, por supuesto, a nuestros panelistas que se encuentran en este momento. Es un placer estar con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña la abogada Melissa Medina. Ella es la coordinadora técnica investigativa de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Bienvenida, abogada. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Y buenas noches a los invitados. Muy bien, muchas gracias, licenciado Cristian Duarte. Él es el subdirector del Servicio de Administración de Renta SAR, que viene en representación del Gobierno de la República para abordar este tema. Licenciado Duarte, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Gardo, y también un placer a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Muchas gracias. El señor vicecanciller de la República, el licenciado Gerardo Torres, esta noche aquí con nosotros también. Gracias por estar aquí, señor vicecanciller. Muchísimas gracias, Edgardo. Un placer estar aquí. Saludos a toda la gente que nos mira a través de TSI. Y es un placer estar aquí con los abogados del CNA y con el subdirector del SAR. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, es un tema sumamente polémico. Ellos van a tener el tiempo suficiente para poder expresar, para dar su opinión. Y desde, obviamente, el respeto, y con la distribución del tiempo lo más equitativa posible, vamos a desarrollar este programa. Muy bien. Abogada o doctor, ¿quién comienza haciendo un resumen sucinto de este informe del CNA? Si me permite, licenciado Por favor, Melgar. doctor. Bueno, es importante mencionar que el estudio es acerca de la concentración del poder. Es un estudio académico que se brinda con un lapsus de tiempo, como todos los informes que se realizan, ya puede ser si han realizado una tesis o algo concreto, desde el año 2014 hasta la actualidad. Es decir, que cubrimos 3 tipos de gobiernos, 3 gobiernos distintos desde el año 2014, 2018 y el actual. Por ende, podemos ver la objetividad que tiene el mismo al señalar los aspectos de cómo es la concentración de poder, desde la parte doctrinal, cómo afecta, cuáles son las consecuencias y efectos que podemos establecer, que es el quebrantamiento del Estado de Derecho. De igual forma tenemos que es la existencia del nepotismo y clientelismo dentro del Estado. De igual forma tenemos la falta de democracia y por último podemos contar con que fomenta la corrupción. Todos estos aspectos son bien interesantes porque ya vimos y ya lo vivimos con anterioridad. La concentración de poder es algo que se ha escapado de las manos. Todo esto ha generado diferentes casos de corrupción. Tenemos blindajes en el Congreso Nacional, blindajes en casos de impunidad que se han judicializado, es decir, los decretos 116-2019, 117-2019, 57-2020, 93-2021 y cabe mencionar el Código Penal de la Impunidad. También tuvimos una reelección ilegal que se dio en su momento.
El CNA no es la primera vez que presenta un estudio de esta magnitud, lo ha realizado con anterioridad y fue desde el año 2021 y en el año 2022 que inclusive se denunció tanto a nivel nacional como internacional estos aspectos y las consecuencias que brinda. Todas estas circunstancias generan la existencia del nepotismo y los efectos que puede generar. Quebrantan directamente el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, donde se establece que no se pueden brindar este tipo de acercamientos a los familiares o amigos para que ostenten cargos públicos cuando se debe velar por la meritocracia, aspecto que se puede apreciar debe ser lo primordial dentro de esta magnitud y dentro del Estado de Derecho. Es decir, que el pueblo hondureño, toda la ciudadanía, ya vivió estas circunstancias. Todo el mundo ya estableció que no quería repetir los mismos errores del pasado, pero pareciera que tenemos un copy-paste con lo que anteriormente se criticaba. Se criticaba fuertemente y tratamos de normalizarlo actualmente, algo que no podemos hacer porque esto no es algo que debe normalizarse, porque ahí es donde viene el quebrantamiento del Estado de Derecho, que ya lo hemos vivido, se han brindado lo que es una amnistía por parte de este gobierno, el decreto 04-2022, donde se disfrazó directamente como que era por delitos políticos, cuando en realidad se brindó para personajes que afectaron en detrimento de la administración pública, es decir, con casos de corrupción. También tenemos la elección ilegal que se brindó con el nombramiento del procurador y subprocurador general de la República, donde vemos aspectos que se prometió que nunca se iba a quebrantar la Constitución de la República, como lo había hecho el gobierno anterior, y que actualmente, lamentablemente, podemos apreciar que ya se quebrantó de manera directa el artículo 229 de la Constitución de la República y el 309 del mismo cuerpo legal. Por ende, este informe, que comprendemos que cada uno de ustedes puede apreciarlo y fomentamos a que cada quien lo lea, es lo más objetivo que pueden ver, tiene su propia bibliografía, hacemos análisis comparativo y hacemos un llamamiento al hemiciclo legislativo, es decir, al Congreso Nacional, para que lo castigue, porque ya está la prohibición. Lo que no hay es una sanción directa que se realiza ante los mismos. Eso es lo que nosotros fomentamos desde el Consejo Nacional Anticorrupción, el combate siempre a la corrupción y de igual forma la prevención misma. Don Gerardo Torres, ¿cómo ha recibido el gobierno este informe? Bueno, del informe podemos hablar porque llamar a esto una investigación sería querer estresar demasiado el término, ¿no? Cuando uno va a hacer una investigación seria, uno puede hacer relaciones entre parentescos, quién es primo con este y quién es primo del otro, y después hacer una investigación, ver si esa cercanía sirvió para un acto de corrupción o si en efecto hay nepotismo, porque el nepotismo es que yo pongo a alguien solo porque es mi familia, no porque tenga las capacidades de estar ahí. Y en el informe del CNA, curiosamente, no se dice el trasfondo de la gente que está en ese informe. O sea, solo se queda hasta la parte de la cercanía familiar. Eso no es una investigación, eso se puede hacer viendo Facebook, ¿no? Como viendo las fotos de la familia o de los cumpleaños, yo puedo saber quién es primo de quién y quién es primo de la otra. Pero eso no muestra ningún tipo de corrupción. O sea, en otras palabras, aquí estamos poniendo a un régimen, una narcodictadura, un régimen profundamente corrupto y violento, al par de un gobierno que no tiene un caso de corrupción, que es lo que dijo el CNA en su informe, que esto podría llegar a ser un tema de corrupción, pero no demostró de ninguna manera que hubiera eso. Entonces, menospreciar a alguien por alguna conexión, por un mapa genealógico que hicieron, ahí hubieran puesto los perfiles de la gente que señalaron en ese mapa genealógico, hubieran puesto dónde estudiaron, cuál es su carrera, a qué se dedicaron políticamente, para que vean que sí hay meritocracia, profundamente meritocracia. Cuando ustedes ven la lista de la gente que el CNA, de una manera bastante complicada, dudosa, quiso exponer ante la opinión pública, uno puede decir, ¿qué estaba haciendo mientras el CNA le lavaba la cara a Juan Orlando Hernández o el CNA señalaba cosas sin profundizar nada más? El CNA presentó el mapa de Juan Orlando Hernández hace menos de un mes. O sea, no lo presentó cuando Juan Orlando Hernández era presidente. No se atrevió a hacerlo. Entonces ahora, que ya no están, lo presentan no para señalar a Juan Orlando Hernández, sino para comparar a este gobierno con esa narcodictadura que venció al pueblo de Honduras. ¿Qué es mi recomendación? Que hagan la investigación. Porque si yo fuera el aparato o el organismo que financió esa investigación, porque yo no sé hoy quién está financiando al CNA, pero si a mí me dicen que después de 16 meses esa es la investigación que me van a presentar, yo estaría bastante molesto. Pregúntense qué estaba haciendo la gente que pusieron en esa tabla mientras el CNA estaba bien cerquita de Jo.
Esa gente estaba luchando en las calles, esa gente se estaba organizando, esa gente estaba estudiando, esa gente estaba trabajando en la empresa privada, en la sociedad civil, en organismos internacionales muy prestigiosos. Poner una foto y decir, este es primo de esto, para que Twitter empiece a decir, ah, lo pusieron porque es primo de este y el otro, eso es malinformar, eso es desinformar. Pongan los perfiles y digan si esa gente que señalaron tiene o no la meritocracia para estar ahí. Y después de que hagan eso, pongan esos perfiles y señalen si hay algún caso de corrupción. Pero decir que aquí está Jo, que hizo casos de corrupción, que todos sabemos, y que aquí está el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y por el mapista que hizo el CNA, ponernos al mismo nivel, es realmente una intención más allá de una investigación académica. Una investigación académica investiga, no presenta hipótesis como verdades, no dice supuestos, no utiliza la investigación académica para meter discursos políticos. Eso lamentablemente no es una investigación. Eso fue agarrar un mapeo, generar una narrativa y querer forzadamente comparar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro con un gobierno corrupto y con vinculaciones al narcotráfico como el gobierno de Juan Orlando Hernández. Abogada Melissa Medina. Sí. Me llama mucho la atención las palabras del vicecanciller. Voy a tomar una de ellas, licenciado, meritocracia. ¿A qué nos referimos con meritocracia? Si bien es cierto, podemos... Carrera, excelente, muy bien, política, pero ¿cómo sabemos que esas personas con esa carrera, con esos años de experiencia, tienen el mismo nivel académico, la misma capacidad que personas que tienen su mismo título, sus mismos años de experiencia, si no los hemos puesto a concursar? Si podemos hablar de meritocracia cuando colocamos a diferentes personas con el mismo nivel académico, con los mismos niveles de experiencia y poder decir, tras un examen académico, sociológico, investigativo, podemos decir, sí, él es el mejor. En este caso se han colocado distintas personas que, si bien es cierto, pueden tener títulos y experiencia, pero no sabemos si en el mismo nivel que ellos se encuentran hay mejores personas, porque simple y sencillamente no se ha hecho un concurso. Sería bueno que hicieran una investigación al respecto de eso. No podemos hacer entonces o llamar meritocracia cuando el Estado, que es el obligado a colocar funcionarios capacitados, no ha realizado lo que debe realizar, y es precisamente someter a concurso, porque muchos hondureños con muchos títulos, con mucha experiencia, graduados nacionales e internacionales, tienen iguales o mejores capacidades que los que probablemente están en el gobierno. Pero eso no lo sabe. Entonces llamemos meritocracia entonces cuando el Estado pueda decir y demostrar al Estado, sabe que aquí tenemos los resultados, este es el mejor profesional y este es el capacitado para realizar esta labor. Entonces no es una investigación de concentración de poder ni nepotismo, es una investigación del mecanismo de contratación del Estado. Esa es otra investigación. Pero usted no me puede decir a mí que no tenga la meritocracia o los méritos porque no hizo la investigación. Se tardó 16 meses para hacer un mapita genealógico y se le olvidó hacer la investigación de si había nexos de corrupción o si había realmente meritocracia en las personas que están en los cargos actualmente. Licenciado Melgar, nosotros desde el CNA... Permítame un momentito, el licenciado Luis Urbina, por favor. Cristian Duarte, perdón. Bueno, yo quisiera comenzar con una historia breve, brevísima, que yo estoy seguro que quienes nos ven la han escuchado. Y es que usualmente en los colegios, en las escuelas, se nos enseña que la guerra del 69 entre Honduras y El Salvador fue una guerra producida por el fútbol. Yo sé que parece que no es parte de la discusión, pero quiero mencionar este caso porque cuando uno comienza a investigar cuál es la raíz de este problema, cuál fue la raíz histórica, encuentra que efectivamente la guerra entre Honduras y El Salvador ocurrió por la concentración de la tierra, porque las élites económicas salvadoreñas y las élites económicas hondureñas estaban concentrando la tierra. Lo que hicieron los gobiernos militares en ese momento, en ningún momento más bien fue buscar cómo repartir la tierra equitativamente a los campesinos, sino que lo que hizo el gobierno salvadoreño, bueno, Salvador es un país mucho más pequeño que Honduras, ¿verdad? Es el 20% de nuestro territorio. En ese momento la población salvadoreña eran 2.600.000 salvadoreños. Honduras tenía 3.600.000, había mucha más tierra. Lo que hizo el gobierno militar salvadoreño fue flexibilizar las condiciones para que los campesinos salvadoreños vinieran a Honduras. Cuando uno investiga realmente, haciendo mías las palabras de Gerardo, encuentra que la raíz del problema no fue un partido de fútbol. Esa es la historia que se vende. Esa es la historia que además se dijo en muchos medios de comunicación, en los periódicos, en las radios. Se atizó el odio a los salvadoreños bajo el pretexto de un conflicto identitario de un partido de fútbol, cuando las verdaderas causas que todavía persisten era la alta concentración de la tierra. Incluso aquí en Honduras hubo una pequeña reforma agraria, pero que en ningún momento tocó
las grandes posesiones de tierras de los hacendados, de las grandes compañías bananeras. Es un problema que hoy sigue vivo y lo menciono a propósito pues, del informe del CNA, que efectivamente es una cortina de humo, ¿verdad? Ese es un informe que no es serio y que no ataca las verdaderas causas de la corrupción. ¿Cuáles son las causas estructurales de la corrupción en cualquier país? La literatura más vieja, la literatura clásica, habla de que las causas de la corrupción son la relación entre el poder político y el poder económico. ¿Cómo se construye esa relación a lo largo del tiempo? ¿Cómo a raíz de esta relación entre el poder político y el poder económico se diseñan leyes, se diseñan instituciones? Aquí sabemos que durante estos 12 años el Congreso Nacional, como dijo el ministro Ochoa en el mismo Congreso Nacional, fue ventanilla de negocios, de grandes empresas, de sectores económicos poderosos. Las instituciones públicas aquí han respondido históricamente a intereses particulares. Que hoy nosotros tengamos apagones responde precisamente que históricamente se han saqueado las instituciones, se partió en pedacitos la ENE y se vendió al mejor postor. Esas son las verdaderas causas de la corrupción. ¿Cuántas de esas verdaderas causas están siendo investigadas ahí? La concentración del poder justamente viene de cómo el poder privado, de cómo el poder económico se relaciona con el poder político y de nuevo diseña leyes, diseña instituciones para defender sus intereses. Gracias. Don Cristian Duarte es el subdirector del Servicio de Administración de Renta SAR. Don Gerardo Torres, el señor vicecanciller de la República. La licenciada o doctora abogada Melissa Medina es la coordinadora técnica investigativa de la Unidad de Investigación del CNA. Y el doctor Luis Urbina es el coordinador académico investigativo de la Unidad de Investigación del CNA. Doctor Urbina. Sí, si me permite, pudimos apreciar ahorita, licenciado Melgar, que hablaron de todo menos del informe. Creo que les vamos a regalar una copia de este porque la verdad no lo leyeron. Vamos a tomar y hablaron de doctrina. Es interesante porque Robert Klitgard, un jurista y alguien que analiza los casos de corrupción, le da la fórmula de cuál es la corrupción. En primer lugar, el monopolio, la concentración de poder, más la discrecionalidad, menos la rendición de cuentas. Si hubieran leído el informe, se hubieran percatado de estos aspectos. Cuando hablamos de concentración de poder, se van a la tangente, se van por otro lado porque no tienen cómo rebatir dicho informe. Es interesante cómo hacen caso omiso. Es interesante cómo hacen caso omiso al Código de Conducta Ética del Servidor Público. Les vamos a explicar un poco la historia de cómo surge el mismo. Por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se da la necesidad de crear dicho código. El artículo 13, y de igual forma los invitamos porque el Consejo Nacional Anticorrupción pasa capacitando funcionarios públicos que si lo desconocen, nos ponemos a toda la disponibilidad para poder capacitarlos porque es algo que debe primar. El artículo 13 de dicha normativa ya establece que los lazos de consanguinidad, aquí no hablamos de meritocracia, sino que la consanguinidad no puede contratarse a las personas. Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, ni dentro de sus mismas instituciones, ni en instituciones donde estén dentro de lo gubernamental, porque no es una empresa. El Estado no es una empresa. Si lo quieren hacer en sus propias empresas, hay que lo hagan. Pero estamos ahorita hablando de cómo se maneja un gobierno, un Estado, donde ya los errores del pasado, como ser los gobiernos anteriores, porque no solamente es del año 2014, se delimitó por parte del trabajo, pero es algo que es bien común. En el año 2007, para que tengan consideración y puedan apreciar quién estaba dentro de dicho gobierno, cuando se aprobó el dicho Código de Conducta Ética del Servidor Público, parece que lo desconocen. Qué bonito es ver y apreciar que funcionarios públicos vengan y hagan de menos algo que está dispuesto ahí. Hablan de temas de confianza y meritocracia, cuando el punto quinto de la propuesta de gobierno de la presidenta actual mencionó que iba a crear lineamientos para concursos para cada uno de los mismos, donde no se iba a violentar directamente la normativa, pero ahora lo hacen directamente. Escuchen cómo están hablando de aspectos que no tienen nada que ver con el informe. Son circunstancias concretas donde nadie puede rebatir la concentración del poder. Mencionan que no hay ningún caso de corrupción. Podemos apreciar que en enero de este año nosotros denunciamos al procurador y subprocurador general de la República porque no quebrantan cualquier normativa. No quebrantan cualquier normativa. Lo que quebrantan es la Constitución de la República. ¿En qué periodo trabajaste en Todos estos aspectos podemos apreciar que directamente violentan el artículo 229 y 309 de la Constitución de la República. Pero ahora parece que echamos de menos y que la Constitución no vale nada. Que cuando no vayan con mi agenda política, voy a modificarla y a utilizarla a diestra y siniestra. Pues esos son los aspectos que parece que no han leído el informe porque hablan de todo menos de aspectos directos que conlleven el mismo. Señor Torres. Sí, bueno, primero lo que dice el artículo que cita aquí el señor
es que se use coerción para contratar a una persona. Y ahí no hay coerción, pues. Estos son compañeros y compañeras. Por eso también es ofensivo ver cómo los quieren ningunear por el mapita ese, el árbol genealógico que hizo el CNA. Entonces, esta gente, Edgardo, y la gente que nos está viendo, que nadie los forzó para que los pusieran ahí. Son compañeros y compañeras que han venido luchando realmente en contra de la corrupción, mientras algunos estaban trabajando para el gobierno, para la dictadura, o estaban trabajando con financiamiento para lavarle la cara a la dictadura. Esta gente que no estaba trabajando para la dictadura, estaba trabajando para formar una fuerza política con la capacidad de vencer esa dictadura. Nosotros participamos en 3 elecciones, nos robaron 2 y decidimos participar una tercera vez sin utilizar la violencia, participar democráticamente. Y esta gente que se preparó, esta gente que tiene los perfiles más altos que ustedes se pueden imaginar, si hubieran investigado, no es coerción, ahí no están porque son familia de alguien, son la gente que se organizó para luchar realmente en contra de la corrupción. Y la otra cosa que a mí me parece bastante, es lo que yo digo, pues que yo no sé el reporte, qué bueno que le dice reporte, no investigación, porque decir que un acto de corrupción es señalar el tema de la amnistía como algo que no fuera justo en este país, es una aberración completamente. O sea, creer que hubo gente que por perseguirla políticamente, por dar un golpe de Estado, ha sido perseguida durante 12 años y que la presidenta genera una amnistía, sea un acto de corrupción. Acto de corrupción fue haber avalado eso. Acto de corrupción fue que el CNA, durante el tiempo que existe, que no sé cuánto tiempo existe, nunca dijo que esa gente fue perseguida por razones políticas. El CNA nunca dijo que el Congreso Nacional hacía lo que quisiera porque el CNA le presentaba, se reunía con el CNA. El CNA participó en la depuración policial de un aparato que ya tenemos bien identificado, que hubieron los jerarcas de la policía cuando estuvo Ojo, están vinculados por la DEA, por el narcotráfico. Entonces, en todos estos procesos que el CNA luchaba contra la corrupción, que lo que hacía era lavarle la cara al régimen, hubo gente que se organizó políticamente con altos perfiles y que hoy son funcionarios y tienen que ver cómo su nombre intenta ser embarrado por un informe que, ya les digo, se pudo haber hecho fácilmente viendo el Facebook de cada quien y viendo quién acompaña en sus cumpleaños y a quién no. Licenciado ¿Quién Melgar, pagó esa investigación? si ¿Quién me pagó permite, esa investigación dicen que no, debería que de el CNA pedirle cuentas al CNA para que sea más serio en el trabajo que le Tal vez presenta? nos cuentan miren y quiénes pagan aprecien, esas miren, para que los investigaciones. televidentes y todo el mundo pueda apreciar el nivel sucio que está tratando de trabajar el gobierno. Más de 140 denuncias interpuestas desde el gobierno del año 2014 hasta la actualidad por parte del Consejo Nacional Anticorrupción. Es más, invitamos al vicecanciller o al subdirector del SAR a que agarre cualquiera de estas y nos digan a ver si esto no es denunciar corrupción. Más de 140 líneas que se interpusieron por parte del CNA, denunciando ante el Ministerio Público, ante el Tribunal Superior de Cuentas, con el sustento legal, donde se han judicializado más de 27. Y si el CNA tuviera el ejercicio de la acción penal pública, ya habríamos judicializado todas estas causas. Lo que pasa es que aquí tratan de apantallar y como no tienen cómo rebatir directamente el informe de concentración de poder, empiezan a hablar de 1000 temas, Hablando pero de nunca concentración de hablan poder, de ninguna circunstancia hablando de concreta concentración de donde poder, se a mí me establece. gustaría que Edgardo le Mencionan y preguntara... señalan la amnistía del decreto 04-2022, bien interesante. Aspectos de persecución política. Le vamos a invitar y le vamos a dar un concepto de cómo es la persecución política. Eso es, Usted me va a licenciado decir a mí Melgar. lo que es persecución política. Es como que A usted vengamos nunca lo han aquí perseguido y porque políticamente. usted es de un cierto partido A usted político, nunca lo lo han vamos a perseguido meter y lo vamos a políticamente. detener. ¿Cuándo lo han Es una perseguido persecución políticamente? política. Cuando se han robado las Me va a arcas dar del un concepto Estado de persecución. y se brinda una amnistía cubriendo y aparentando como es persecución política, pero en realidad fue un detrimento a las arcas del Estado y en perjuicio de la administración pública, que tal vez porque no son profesionales del derecho pueden ver que la cápita de todos los delitos en perjuicio de la administración pública son actos de corrupción. Todos estos fueron y varios de los personajes que se vieron directamente beneficiados habían atacado directamente las arcas del Estado, por si no tenían el conocimiento, ¿verdad? Son conocimientos públicos que ya se contaban con sentencias. Miren el modus operandi, vamos a decir algo, licenciado Melgar. Cuando hubo cambio de gobierno, ¿quiénes se fueron a Nicaragua actualmente? Los del gobierno nacionalista, hay varios personajes que se encuentran ahí.
¿Por qué? Porque no quieren que les den el seguimiento de la justicia si se judicializa una causa en contra de ellos. Miren qué interesante el precedente que dijeron ustedes y brindaron, que va a generar impunidad. Si hay un cambio de gobierno, ahora ¿qué va a pasar con la gente que está huyendo de la justicia? Se les va a dar una amnistía, se les va a decir que es persecución política. No, porque no es político. Solamente no porque porque no es dentro del político. gobierno actual Justamente no es se le político. persiguió a alguien que era de un partido color político distinto. Es que hubo un Ese golpe es el de precedente Estado, que están señor brindando Urbina, actualmente. hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado que están señalando directamente que me daba el beneficio para atacar Fue las un arcas del golpe de Estado, enriquecimiento ilícito, Los militares abuso salieron de a la calle y autoridad, reprimieron gente. fraudes. Esos son los tipos Luis, penales con los cuales se trabajó blindaron cada uno y en todo la ello. Procuraduría, ¿no? Tenemos que ir a un corte comercial. Usted quería hacer una pregunta al aire, me pareció. Yo solamente le quería que usted le preguntara aquí al señor Duarte qué es concentración de poder, porque Momentito, si hubiera entonces. concentración de poder, nosotros ya hubiéramos podido aprobar la ley de justicia tributaria. Una ley que es a favor del sector Momentito, popular de vamos con este el tema ese de país concentración. no se ha podido Pasemos de la aprobar concentración porque no hay concentración de poder. Ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. Primer segmento del programa con el informe del CNA sobre nepotismo y concentración de poder en el gobierno, con la respuesta de funcionarios que están aquí con nosotros esta noche. Y además, más adelante aquí en 3030, la depresión, una enfermedad más común de lo que imaginamos. Y por eso le hemos habilitado este número telefónico para que usted pueda enviar desde ahora sus preguntas y comentarios sobre ese tema de la depresión al 94 45 30 56. Esta noche más adelante estará aquí en el estudio, ya está aquí en el estudio, estará en el set en unos minutos el doctor Mario Aguilar, él es psiquiatra, es director del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, y tendremos también el testimonio de don Federico Fiallo, que gentilmente ha aceptado la invitación de venir aquí a 3030. Les presento de nuevo a nuestros invitados en este primer segmento, de izquierda a derecha. El doctor Luis Urbina, coordinador académico investigativo de la Unidad de Investigación del CNA. La abogada Melissa Medina, coordinadora técnica investigativa de la Unidad de Investigación del CNA. El licenciado Cristian Duarte, subdirector del Servicio de Administración de Renta SAR. Y también don Gerardo Torres, licenciado Torres es el señor vicecanciller de la República. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Señor vicecanciller. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta al señor Urbina. ¿Cuántas líneas de investigación tiene ahí? Más de 140, por un perjuicio de más de 10.000 millones del empíreo. Más de 140. ¿Me puede enseñar ahí dónde está Juan Orlando Hernández? Puede buscarlo si gusta. No, yo no tengo. Ahí está Ustedes dentro de los conocen el informe, yo mecanismos. no. Es Dentro de los más, mecanismos Ni una están vez, ordenadas por ni año. una vez, Si me ni una permite, vez, y me ni una vez disculpa. se atrevieron a señalar directamente a Juan Orlando Hernández. 140 líneas de investigación ahí, donde ni una sola vez dijeron que la cabeza del régimen era la cabeza de la corrupción y la cabeza del narcotráfico. Es interesante Pero lo que mire, menciona, no, pero tanto a nivel tranquilo, nacional tranquilo. como a nivel internacional. Déjeme terminar, déjeme terminar. Permítame, creo que No, hay un déjeme desconocimiento pleno del déjeme CNA terminar. y previo a Déjeme esto debemos terminar. informarnos. Es que- En primer lugar, vamos a comenzar con decirle algo. El CNA nunca participó en la depuración policial. Eso significa que ustedes ni siquiera No conocen trabajaron. qué es el Consejo Nacional Anticorrupción. Imagínese qué grado. Pero En segundo yo le hice una lugar, permítame pregunta, yo le hice una decirle que el pregunta. CNA, Contésteme que yo no he la terminado mi abogada Gabriela participación. Castellano Bueno, fue la única ciudadana que tuvo el valor no solo de denunciar a nivel nacional, sino en Washington en 2 ocasiones. Vea su nivel de desconocimiento. Yo En tengo 2 un video ocasiones que le pasé a la gente de denunció producción, a ver si me lo las puede poner, si no es mucha estructuras molestia. que se utilizaban ¿Qué en es el doña Gabriela gobierno de Castellano Juan hablando de ella Orlando misma? Hernández y lo denunció en Washington. Yo, y vea qué interesante. Ahora voy a hacerle yo también No, pero a es que usted yo una estaba pregunta. hablando, pero es que yo estaba hablando. ¿Cuántas personas Pero es porque me está marcharon interrumpiendo si yo estaba junto hablando. con el Partido Libertad y Refundación en las calles? Una de las Muchísimas, gen- muchísimas. ¿Cuántas de esas ¿Y cuántas personas votaron se por encuentran- nosotros? ¿Cuántas ¿Y de cuántas esas se votaron por encuentran nosotros? trabajando, por ejemplo, ¿Cuántas en votaron por puestos nosotros? tan buenos como en No hay- relaciones no hay exteriores? 1.700.000 cargos en el Estado. ¿Cuántas personas de esas No personas existe. que recibieron Creo que ni en el Estado de gastos, China hay como ustedes 1.700.000. dicen, Ese es no el se encuentran problema. trabajando Pero- en ese es la el cúpula problema, del gobierno Edgardo. del Estado? Ese es el Entonces, problema. es Pero una es que no me agenda contestó la pregunta. que maneja inclusive Pero no de me derechos contestó. humanos cuando están siendo Bueno, totalmente si no discriminativos. me va a contestar la pregunta, le voy a hacer con otra las pregunta. personas Si que no me va a contestar la marcharon pregunta, junto le vamos a con hacer otra ustedes. pregunta. Mire, si no me va a contestar la pregunta, porque ahí no parece jo, le vamos a hacer otra pregunta. Si están hablando de concentración de poder, explíquenme ustedes a mí cómo una ley que beneficia a la mayoría de la población, que somos los que pagamos impuestos y recibimos muy poco por esos impuestos, no va a ser aprobada cuando lo que beneficia es un grupito así de gente, que es la que no paga impuestos. Si tenemos tanta concentración de poder nosotros en este gobierno, ¿no? Que el CNE está tan preocupado por este gobierno, explíquenme ustedes cómo una ley que aprueba la población de Honduras, que la acompaña, no puede pasar en el Congreso.
Y pregúntenle aquí al subdirector o al director del SAR que esa ley se explicó a todos los sectores. ¿Por qué no se aprueba la ley de justicia tributaria? Porque la concentración de poder, que ya se lo dijo Cristian antes, se hubieran puesto atención, ustedes que dan cursos, se hubieran escuchado que la concentración del poder es la relación del poder político con el poder económico. Si están juntos en sus beneficios, entonces hay concentración de poder. Pero si hay un poder político que se enfrenta a un poder económico, que cuando le tocan las costillas los mandan ustedes a hacer informes de mentira, entonces podríamos hablar de concentración de poder. Qué Fíjense lamentable que a es propósito de eso, desconozcan qué es la tal vez concentración nos de poder. ayudan en producción. Yo mandé un par de diapositivas, pero quisiera... Espera un momentito, ¿tenemos eso? Quisiera... ¿Lo quiere mostrar ahorita? Sí, quisiera, a qué se propósito trata? de... Tiene que ver con la pregunta que nos está haciendo Gerardo. esta Está acá, gráfica. es esta gráfica que tiene usted atrás. ¿La puede poner en pantalla, por favor? Perfecto. Para... Bueno, y a propósito, este informe se llama Concentración de Poder. Ahí está. Ajá. O sea, concentración de poder. Cuando uno piensa en concentración de poder y lee el informe del CNA y luego ve esta gráfica, la verdad es que no puede darle más que risa, ¿verdad? Risa y profunda tristeza. En primer lugar, porque lo que estamos viendo aquí son dos pirámides invertidas. La pirámide que está parada es la representación de cómo se dividen las empresas en Honduras. La gran empresa, la micro y pequeña empresa, la MIPYME. Como podemos ver, la gran empresa es el 1.4% del total de empresas en el país. La MIPYME es el 98.6%. El excedente, la riqueza que generan, los ingresos que generan las MIPYME son aproximadamente el 30%. La gran empresa en este país, que es 1.4%, eso es concentración de poder. Por eso es que no pasan las leyes en el Congreso Nacional. Ese segmento, ese 1.4%, acumula el 70% de todo el excedente en el país. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hablando de concentración de poder, yo invito al CNA, porque es un organismo que también es financiado con fondos públicos y con fondos privados, ¿verdad? Con fondos externos privados, a que investigue cómo estas 10 familias que han acumulado ingresos por cerca de un 20% del Producto Interno Bruto, 10 familias. Oigan, ahí está la concentración de poder. ¿Ve? Vayan, investiguenla, por favor. Ustedes que están recibiendo fondos públicos, esas 10 familias pagaron apenas 0.03% del empiras en impuestos. Esa es la corrupción estructural que tiene a este país pobre, que tiene al 70% de la población en pobreza, que hace que la gente se vaya migrando. Esa es la verdadera concentración de poder. Y quiero cerrar nada más este argumento con una recomendación para los compañeros del CNA. Este es un libro de Sara Chayes, es una científica, es una investigadora de redes cleptocráticas, de redes de corrupción en todo el mundo. Hizo un estudio en Honduras. El estudio se llama Cuando la corrupción es el sistema que opera. Cuando la corrupción es el sistema que opera. Y no estamos hablando aquí de estos informes, de estas cortinas de humo, estamos hablando de la corrupción de verdad, de la corrupción estructural, de la corrupción que tiene capturado a este país, que tiene capturado al Estado, que hace que el país no pueda desarrollarse. Es esa corrupción, miren, en ese mapa aparecen las redes de corrupción. Es una gráfica, no es abstracta. El sector público está en azul, el sector privado está en verde y el sector rojo, perdón, los elementos criminales están en rojo, son el corazón de la corrupción, la forma en la que estos tres elementos se relacionan. Tenemos además en naranja los proveedores de servicios externos y habilitadores externos, porque hay que reconocer que organismos internacionales también promueven políticas, también promueven iniciativas que permiten que la corrupción estructural, que la corrupción de verdad persista. Si ustedes le dan una ley de este informe, está en la red, van a encontrar análisis de casos, de cómo el poder privado, el poder económico, el poder que concentra realmente el poder, porque aquí la gente vota 4 años y cambia el gobierno, vota 4 años y cambia el gobierno. Quienes prevalecen son aquellas 10 familias, son aquellos sectores que han acumulado el poder político a lo largo de la historia. Y solo quisiera terminar diciendo que ese es uno de los grandes fracasos de nuestra democracia. Nosotros cada 4 años cambiamos un partido político, pero ¿por qué en estos 9 gobiernos desde la década de los 80 no ha cambiado el modelo económico? No ha cambiado el modelo de acumulación de riqueza. Los más ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres se siguen haciendo más pobres. Y tiene que ver con la corrupción estructural, que no es esa. La corrupción estructural es cómo se aprueban las leyes, cómo se hacen las instituciones.
¿Por qué no aprueban la ley de justicia tributaria? Mire qué interesante, licenciado Melgar. Hablaron como 10, 15 minutos acerca de nada. No Hubiera hablaron apuntado nada para acerca apretar de un la poco. concentración de poder. Es bien interesante Para y sus oportuno cursos, hacer hubiera apuntado énfasis algo. de la siguiente manera. Poner concentración de poder y hablar de un tema aparte no quiere decir que es concentración de poder. Bueno, Me ya disculpan, tenemos- pero el artículo tenemos 4 perdida la de la discusión. Constitución de la República Vamos a ya dar un establece que los cursito poderes son exactamente. autónomos. Estamos hablando de poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Que usted le ponga concentración de poder a X o Y oración no quiere decir que está hablando del tema. Por Eso es eso, lo que pasa con los el invitamos informe. a leer el informe Justamente lo porque que ahí pasa sí con van el a informe. apreciar qué es la concentración de poder, qué es lo que está sucediendo, donde le dieron un copy-paste y es lo mismo que antes se criticaba. Todos ustedes, y usted mismo lo acaban de mencionar, criticaban con anterioridad al gobierno porque lo vamos a sacar y todo, era y están haciendo lo narcotraficante, mismo. porque era corrupto, están haciendo por eso lo lo mismo, criticábamos. directamente lo mismo Mira, están Luis, haciendo, en el gobierno violentando anterior la Constitución se de la aprobaron República 40 cuando se decretos. prometió que jamás Se lo iban a hacer. aprobaron Y fue de 40 las primeras decretos. acciones que, Bueno, que ya está- hicieron. ya está repitiendo, Fue de las Vince, primeras ya es acciones que aburrido. hicieron, violentar la Constitución de la República. Pero bueno, vamos a hablar de temas ajenos y le vamos a decir concentración de poder, hablamos y no tiene nada que ver y ahora queremos vender eso como que es concentración de Pero poder. esa es la idea, Ahí sí esa- tenemos esa es que la idea leer, justamente, tenemos estamos que leer y diciendo del analizar informe del CNA. doctrinalmente qué es, porque aquí sí está la prohibición directamente. Prohibición del nepotismo. Artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público. Habla de lo que no coerción, hay, el artículo. lo que no hay directamente Mira, es la una Constitución habla sanción de que se directamente. prohíben los Podemos monopolios, apreciar como los Colombia, oligopolios, Perú, que el Paraguay, Estado promueve distintos la países erradicación de vienen la y lo pobreza. establecen de esa forma. Esa es la ¿Sabe que es corrupción algo bien estructural interesante, licenciado de este Melgar? modelo económico. Que todos estos puntos es De de nuevo, interés. Si estos usted tiene 12 colocado años, toda yo no la sé gente cuántos de esos directamente, investigaron. tienen Se colocada aprobaron directamente en el 40 gobierno, decretos, ya sea en la Luis. misma institución o 40 aparte, decretos y es familiar que suyo. legalizaron- El artículo 228 legalizaron la de la evasión ley fiscal. penal adjetiva, es decir, el Código Nosotros Procesal hemos Penal, hablado de eso. prohíbe que declaren un juzgado Es que ante ya él. se puso en Así modo es como avión, se ya se blinda. puso en modo avión. Así es como se blinda. Quítale el modo avión y directamente. queremos platicar, porque ahí no podemos platicar. Bueno, pero yo les quiero hacer una pregunta favor. muy interesante. ¿Sabe cuál fue el fracaso del gobierno anterior? 2 periodos. Precisamente la falta de control y la separación de Falta poderes. de control. Si efectivamente en nuestro país Y es que el gobierno existiera anterior estaba separación de aliado, poderes, estaba aliado entonces con si hubiera eso. separación de Estaba poderes aliado con el existiría el sistema de narcotráfico pesos y y estaba aliado con contrapesos. estos Y segmentos estamos de la élite. observando que este nuevo Falta de gobierno control. está utilizando el mismo sistema que han utilizado gobiernos que nos han llevado precisamente Mire, al grado en el que este estamos. gobierno Un es fracaso el porque primero que no está existe un combatiendo la sistema de corrupción pesos y estructural. contrapesos. Tenemos una Se Corte Suprema eliminaron de los Justicia fideicomisos. que está Se están ligado al Poder renegociando los Ejecutivo. contratos. Tenemos un Poder Se está Legislativo que reperfilando está la ligado deuda al Poder pública. Ejecutivo. ¿Cuál Estamos va a ser promoviendo una ese ley de sistema de justicia pesos y tributaria. contrapesos que le va a permitir a la ciudadanía tener confianza en que las resoluciones que se está emitiendo por parte del Poder Judicial, por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo son independientes? Es que no lo son. tenemos porque tenemos la concentración en 3 y 4 familias. El fracaso de todos los gobiernos, y eso es lo que En el esas 10 CNA familias. quiere hacerlo. En Mire, esas ve. 10 familias. O en las 4 y esas 5 10 que están familias. gobernando Mire, el país. Elisa, Lo el que se está poder- buscando el es poder precisamente ejecutivo cambiar. es un Ya poder la población formal. está cansada Es un de lo poder mismo. formal, Melissa. Necesitamos una Al Honduras presidente nueva, Zelaya, donde al verdaderamente presidente los Zelaya poderes del le Estado dieron un puedan golpe de controlar Estado en uno 2009. al otro. Y ¿Sabe por qué mientras le dieron un no golpe de haya Estado? mientras no ¿Sabe haya por qué le dieron un separación, golpe de no va a haber Estado? un sistema de Seguramente- pesos y contrapesos. seguramente en no ese sabe por qué le sentido, dieron y es lo golpe que de Estado, nosotros esperamos porque no le que ustedes interesó conocer. reflexionen. ¿Sabe por qué le dieron Que golpe de los- Estado al presidente Vea qué Zelaya? interesante, Le usted dieron habla de la golpe de Constitución Estado, y le la dieron golpe de Constitución Estado y las convenciones precisamente porque americanas, quería combatir precisamente la por eso concentración de dividen a los poder. poderes del Estado. Quería y es de lo que combatir- ustedes no quieren quería hablar. combatir la concentración de división. poder. ¿Por Y qué el no hablamos de la resultado fue un división de los golpe de poderes del Estado. Estado como control necesario para la gobernabilidad Es que los de un poderes Estado? del Estado están Hablemoslo, separados. Por primera vez hablemoslo. después de 14 años están separados. Unidos por lazos Está- familiares por- están pero es que separados. usted no está probando nada con sus lazos familiares. Mire, Fíjese ve. que hablaron de ética Mire, ve, y mire, pero la es que- falta de ética mire, ve, lleva a yo la no sé si- corrupción. yo no sé si podemos la poner- ética no yo permitiría no sé, que los yo no mismos sé, familiares no, estén gobernando la ética o no le están permitiría dirigiendo mentir. los La gobiernos. ética no le permitiría mentir. A La ustedes. ética no les A permitiría, ustedes. la ética no les permitiría que por un financiamiento o por una investigación que les están pagando tengan que salir corriendo a decir mentiras. La ética les debería obligar a hacer una investigación seria, Seria. y Y no la repetir ética y no obligaría a los repetir y gobiernos no a no repetir contratar a sus y familiares no dentro del repetir cuarto y grado no de repetir consanguinidad y talking segundo points, de afinidad. no repetir talking points que les vinieron a dar para que vinieran a repetir. Quien violenta Hagan la un código de investigación, ética hagan la no puede investigación, hablar acerca de hagan la ética. investigación. Miren, ustedes están hablando de separación de poderes.
¿Qué dijo el CNA? Déjeme acordarme a ver qué dijo el CNA sobre el poder que tenía Juan Orlando Hernández sobre el poder judicial y el poder legislativo. Mecanismo dijeron estructural. nada. ¿Y a sabe nivel qué? ¿Sabe qué? nacional Mire, como pero internacional. déjeme contarle, Así de sencillo. déjeme contarle. Usted que da cursos, mire, para que dé cursos. Lo invitamos. Yo conozco el Código de conducta CNA, ética yo del servidor conozco al público. CNA, A todos los porque yo funcionarios era públicos. No corresponsal. mucho, porque dice que Escúcheme. participó en la depuración policial. Es que ahí no se puede hablar, mire, ve. Yo conozco al CNA, porque yo trabajaba en agencias internacionales de noticias. A mí, como a muchos periodistas, me amenazaron y me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron, tenés dos opciones, o te callas o te matamos. Y yo me tuve que ir, como otra gente, al exilio. Fue gracias a negociaciones políticas que pudimos regresar. Entonces a mí usted no me hable de persecución política, porque usted no conoce la que es persecución política. Persecución política es cuando se utilizó al aparato económico, al aparato armado, a los crímenes organizados, al poder judicial, para perseguir a un grupo de gente, dentro de los cuales estaba la familia Zelaya, que se enfrentaron valientemente a una narcodictadura, mientras otros y otras andaban presentando informes en Washington, D.C. para cobrar un cheque al final del mes. Entonces, decirle a esa gente que por una familia sean menospreciados, eso es negar la historia política de este país de los últimos 12 años. Cuando fue más peligroso hacer política en Honduras, hubo un grupo de gente, que sí, algunos eran primos entre ellos, decidimos salir a luchar en contra de ese régimen y los vencimos democráticamente. Entonces, que ustedes vengan ahora porque les tiraron un dinero o porque les tienen un talking points, porque tienen una campaña, a querer ningunear el esfuerzo político y el perfil de persona, eso es falta de ética. Mire qué interesante, Sí. alguien que violenta directamente el Código de Conducta Ética del servidor público viene a hablar de ética. Lo invitamos, de verdad. Nosotros como CNA tenemos una unidad de auditoría Es que ya le social dije que no hay coerción, usted viene que es abogado lea el código. Dispone en su totalidad capacitar Es funcionarios que no es públicos. coerción, es Miren que qué no es coerción interesante, porque son habla compañeros y acerca compañeras que de una estuvieron amnistía. ahí. Cuando se desconoce totalmente que el artículo Capacítese. 205 de Urbina, la por Constitución favor, de la República capacítese o menciona reflexione, directamente pues, cuál es el porque- tipo de amnistía que puede dar el Congreso Nacional y es para los delitos políticos, no en perjuicio de la administración pública. Ahí vamos a hablar. Yo lo Es que es comprendo. persecución política. Lo comprendemos Es porque persecución la ley penal política. adjetiva y ley penal sustantiva la maneja un abogado de mejor forma Mire, que alguien que tal aquí- vez no está de lleno en esos puntos. Aquí se está hablando Eso de- es interesante hablarlo porque se señala directamente que nunca se denunció, que no hablamos de las estructuras y lo hicimos no una vez, 2 veces. Casos como el de la ex primera dama. 2 veces lo hicieron. Ah, bueno, ya está. No, ya Roselena estuvo. Bonilla. Ya está. No, qué Roselena bueno. Bonilla, Excelente. directamente. El caso ya está judicializado. 2 veces Caso lo de hicieron. el Seguro Social lo hizo el CNA y ahora establecen El que Seguro nunca Social lo hizo el denunciamos. CNA. Nunca lo denunciamos y ahí se encuentran las denuncias que se interpusieron. Van a mencionar que nunca denunciamos lo de los No, hospitales hombre. móviles también. Ni ahora. una vez Van a dice Juan señalar que en Orlando pandemia Hernández no se ahí. presentaron más de 20 informes Edgardo, por parte del CNA. Ahora es un desconocimiento. Mandamos que un videíto tenemos que dura memoria, como memoria 20 de lo que nos segundos. beneficia, memoria a A veces corto se Vamos a plazo. hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, el licenciado Cristian Duarte y la doctora Medina. Ya volvemos. Uso breve de la palabra para que tengamos una distribución equitativa de este último segmento del programa de esta parte de 3030. Que estábamos pendientes con don Cristian Duarte, el licenciado Duarte, es el subdirector del Servicio de Administración de Rentas. Señor Duarte. Mire, aquí se ha hablado mucho de separación de poder, de concentración de poder, pero es como que desconocemos la historia política de nuestro país, de nuestra región. Aquí el impuesto sobre la renta se logró aprobar hasta la década de los 50, a pesar de que eso fue una demanda histórica en este país. Se aprobó en los 50 y ¿sabe usted a quién tuvo que pedirle el permiso del gobierno para aprobar la ley de impuesto sobre renta? A las compañías bananeras. Las compañías bananeras no querían pagar impuestos sobre renta, los gobiernos de ese momento no querían que les dieran golpe de Estado, no querían que lo sacaran en pijamas, no querían que lo sacaran a otro país, entonces dijeron, está bien, no les cobremos impuestos sobre rentas. Es hasta la década de 1950. En 1954, en Guatemala, el presidente de ese entonces, Jacobo Arbenz, estaba impulsando una reforma agraria y él quería que las empresas bananeras dejaran de estar exoneradas. Porque él les quitó las exoneraciones, porque hizo una reforma agraria, le dieron golpe de Estado. Aquí en el año 2009, el presidente Zelaya subió el salario mínimo, dio subsidios a los pobres, dio buenas condiciones laborales. ¿Y qué pasó? Le dieron golpe de Estado. Yo ejemplifico todo esto para hablar de concentración de poder. ¿Quién tiene el poder en este país? Miren, este gobierno, contra todos los pronósticos, contra todas las amenazas,
ha emprendido reformas que están atacando realmente la corrupción estructural de este país. Como mencioné, durante los últimos 12 años se aprobaron 40 decretos. O sea, el Congreso Nacional parecía pulpería sacando esos decretos que permitían evadir impuestos, que legalizaban la evasión, que legalizaban la fuga de capitales. Esos decretos son la corrupción estructural. Este gobierno, contra todo pronóstico, está desmontando los fideicomisos, más de 120 fideicomisos que manejaban el 25% de la recaudación pública. Está renegociando los contratos del ENE, los mismos estudios del CNA, los estudios de redes de corrupción que han habido aquí en este país muestran que el sector de energía es uno de los sectores en donde más se concentra el poder, la corrupción, y de nuevo estamos hablando de sectores privados, de sectores económicos altamente poderosos. Se está reperfilando la deuda y se está proponiendo una ley de justicia tributaria que está buscando acabar con más de 40 años de corrupción en el uso y en el abuso de las exoneraciones fiscales y en el abuso que se legalizó en el año 2017 con el nuevo Código Tributario que permitió el lavado de dinero a través de paraísos fiscales para no pagar impuestos. Esa, y no cortinas de humo, es la corrupción estructural que el pueblo de Honduras quiere que combatamos. Y de nuevo, ¿cuál es la concentración de poder si aquí ni siquiera podemos aprobar una ley, verdad? Si aquí por aprobar leyes le dan golpe de Estado a los gobiernos. Abogada Melissa. Voy a regresar al tema que es concentración de poder y no nos vamos a distraer en otro tema. Concentración de poder, ¿verdad? Y quisiera establecer puntualmente algunas cosas. No va a existir un verdadero desarrollo para el pueblo hondureño, mientras no existe una verdadera separación de poder, una separación de las instituciones del Estado, porque unas deben ser contraloras de las otras. Mientras no existe esa verdadera separación de poder y las instituciones funcionen como tal, el pueblo va a seguir en lo mismo. Y eso es lo que el CNA pretende establecerles. Y manifestarles que si bien es cierto, hubo personas que tuvo que salir, hubo hondureños valientes que nos quedamos también luchando en el país, porque las luchas no solo se dieron en la calle, y sí, debemos agradecer a aquellas personas que lucharon en la calle, Bueno, pero también los que estuvieron en la calle deben agradecer a aquellos que también luchamos en el país, porque lo que ellos desconocen es que profesionales como nosotros luchamos contra corriente, contra los sistemas, llevando procesos judiciales contra aquellas personas que realmente nos dañaron. Y esa es la parte que ellos desconocen y que hoy, este día, estamos sentados aquí también luchando para cambiar el país, para que verdaderamente se desarrolle y para que verdaderamente entiendan las personas que quieren gobernar el país que mientras no hagan las cosas de manera diferente, el país no va a cambiar. Bueno, vamos a ir cerrando con mensajes de parte de cada uno de ustedes. Señor Torres, por favor. Bueno, aquí el señor Urbina cree que solo la gente que estudió Derecho sabe algo y que puede dar cursos. Yo me parece que es bien complicado ningunear a alguien por un parentesco. Yo no puedo hablar ni de la abogada ni del abogado, no los conozco. El señor Urbina entró a la PGR porque su tío, el procurador, lo metió ahí. El señor Abraham Alvarenga Urbina lo metió a la PGR. No sé si lo metió porque era el sobrino, porque tenía los méritos. Eso yo no lo sé. Entró al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pidió licencia en la PGR y entró al CNA. Entonces, yo lo que les pido es que tengamos un poco más de ética y seamos más serios cuando hacemos investigaciones. En esas líneas del CNA las conocemos. Nunca se atrevieron a señalar directamente a Jo. Y ahora nos tratan a nosotros con una dureza que durante 12 años no tuvieron. Yo no sé si ustedes conocen la cortina de humo, pero existe. Y yo lo que les pido es que no sean instrumentos de eso, ni que el pueblo de Honduras se deje caer por esas cortinas de humo que están hechas para manipular la opinión y para dejar de hablar de cosas que sí son importantes, como la ley de justicia tributaria. Eso es lo importante, ahí está la concentración de poder. Llevamos 1 hora hablando de eso y al final nunca quisieron hablar del mismo tema. Muchas gracias. Señor Urbina. Claro que sí. Es bien interesante que se ha utilizado cortina de humo. Cortina de humo es todo lo que acaban de mencionar. Nunca atacaron directamente ¿Pero es su tío el o no es su informe tío? de concentración de poder. Buscan personalizar las causas. ¿Es su tío o no es su solamente tía? los que se encuentran aquí o buscan Señor personalizar Urbina, las causas, ¿es su tío sino o que no es su todo el tío? gobierno trata de personalizar, Abogado ya sea Urbina, ataque directo contra dirección ¿es su tío ejecutiva o no es su tío? buscar personalizar porque no tiene ningún fundamento. Se establece y habla de ética. Cuando el artículo ¿Es su 13 del tío Código o de no es su Conducta tío, Ética del señor? Servidor Público prohíbe. Señor, Mencionan y dicen ¿es que no su hay tío nada o malo no que es su tengan el tío? lazo de consanguinidad. ¿Entró a Pero la si hay una PGR por su prohibición tío, directa. sí o no? Miren, como no tienen Conteste, argumento, la abogado. gente lo que busca hacer es No es tan tratar de difícil, personalizar ¿es sí y o no? atacar. Pero son
son aspectos que el CNA siempre va a seguir denunciando, tanto las autoridades anteriores como las actuales, porque no personalizamos, nosotros objetivamente hablando y con base en una teoría del caso, porque tiene que tener los 3 elementos para sustentarse una denuncia, presentarse ante las autoridades pertinentes. Es bien interesante lo que mencionaron aquí, que no podían aprobar decretos o leyes, pero sí se pudo aprobar un decreto de amnistía, sí se pudo llegar a elegir un procurador y su procurador general de la República ilegales, que violentan la Constitución de la República, pero no pudieron derogar decretos como el 116-2019, 117-2019, 57-2020 y 93-2021, para eso no hay tiempo, porque no nos importa la impunidad que genera con eso. Pero Sino que lo que nos interesa sutil. es darle favores a nuestros amigos, como el asesor legal del Poder Ejecutivo, que le teníamos que dar una amnistía política para que los casos de corrupción que cometió ya no sean juzgados porque fueron a Nicaragua como los actuales del gobierno, del gobierno anterior, que Saludo fueron al y utilizaron tío el del mismo señor modo Urbina, operandi. el exprocurador, Es por eso que tienen que Alvarenga recurrir a Urbina. estas bajezas sin tener ningún fundamento. Eso es. Pero aquí les vamos a regalar una copia del informe de concentración de poder para que puedan Léaselo, educarse un páselo a poco. su tío. También la Constitución de la República, para Mándale que una tal vez el copia a su tío. vicecanciller ahí, tal vez así se reúne la capacidad Mándale a técnica su para tío. poder debatir. Muy bien, Mándale a don su Cristian tío, la Duarte, un copia. minuto, por favor, y luego la doctora Mire, Medina. concentración de poder. Este modelo económico que ha concentrado la riqueza en un pequeño segmento de la población, y no solo es concentrar la riqueza, como he dicho, es concentrar el poder para influir en el Estado, para influir en las instituciones, está vigente, está intacto desde los 80. Desde los 80 aquí han pasado 9 gobiernos, o 8, si contamos el gobierno reelecto de Juan Orlando Hernández. Han pasado los gobiernos y el modelo de concentración sigue intacto. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el verdadero poder económico y político en este país? Y yo quiero cerrar diciendo que la ley de justicia tributaria lo que plantea es cambiar radicalmente esta relación de desigualdad, esta relación en la que se ha legalizado la evasión, grandes montos, sumas multimillonarias. Eso es lo que busca la ley de justicia tributaria. Yo quisiera cerrar preguntando, ¿va a apoyar el CNA el combate a la corrupción estructural, a la evasión legalizada? ¿Van a apoyar la ley de justicia tributaria? Cerramos con la abogada Medina. Únicamente para concluir y para hacerles saber a la población es que cuando las personas realmente hacemos las cosas como debemos hacerlas, amparadas en derecho y en ley, no tenemos miedo que personas externas nos auditen y nos digan eso está bien, eso está mal, porque sabemos que lo estamos haciendo bien. Si no tenemos temor y estamos haciendo las cosas de buena manera, no existe ningún temor para que haya una verdadera separación y colocar en manos de personas que no son cercanas a nosotros para que puedan validar nuestros actos. Muy bien, muchas gracias. Señor Vicecanciller de la República, don Gerardo Torres, por haber estado aquí. También muchas gracias al licenciado Cristian Duarte, subdirector del Servicio de Administración de Renta SAR, gracias por estar aquí. A la abogada Melissa Medina, coordinadora técnica investigativa de la Unidad de Investigación del CNA. Y también al doctor Luis Urbina, coordinador académico investigativo de la Unidad de Investigación del CNA. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, la depresión. Tendremos un médico especialista para abordar ese tema con nosotros esta noche, para que usted salga de sus dudas sobre ese asunto, y también un tremendo testimonio de don Federico Fiallos sobre la depresión. Ya volvemos. Aquí, don Federico, por favor. Si es tan amable. Yo me siento. ¿Está cómodo, eh? Sí, póngame el micrófono, don Federico, por favor. Gracias, excelente. Gracias, don Federico Fiallos, por estar con nosotros. El doctor Mario Aguilar. El doctor Mario Aguilar es psiquiatra, director del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido. Un gusto, un gusto. ¿Cómo está, don Federico? Muy bien, gracias. Gracias Ricardo. por venir. Bueno, a la orden. Muchas gracias. Encantado, Muchas gracias. un placer. Es especial, don Federico. Bueno, don Federico, cuando yo le pregunté, ¿cómo quiere que lo presente? Me dice, no, presénteme como Federico Fiallos. Sin embargo, don Federico, yo podemos hacer una lista interminable de su vida, de experiencias, de cargos que ha tenido, y de estudios del San Miguel. También en la universidad es el primer graduado de la carrera de Administración de Empresas en 1974. De Texas A&M, maestría en Economía Agrícola en el 87, sí, perdón. Profesor universitario de Finanzas y Mercadeo. Bueno, ha sido cofundador del Colegio de Administración de Empresas y su primer presidente. Y fue reelecto después, ¿verdad? Muy bien. Gerente financiero de la Escuela Agrícola Panamericana.
Correcto. En el periodo 82 Al 2000. al 2000. Muy bien. Cofundador de la Asociación Fulbright de Honduras, primer presidente. Presidente y otros cargos en AGAFAM, la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Francisco Morazán, AGAFAM. Así es. Cofundador y primer presidente de la Cámara de Fomento Ganadero. Negociador agrícola por parte de Honduras en el CAFTA, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Empresario en el rubro de la cría del ganado puro registrado. ¿Cuáles son esos? Brangus, Charolais, Charolais son razas puras de carne. Muy bien. Involucrado en energía solar desde el año 1990. ¿Sí? Cofundador y presidente de la Fundación Volver a Casa. Asesor ad honorem de varias pequeñas y medianas empresas. Don Federico Fiallo, con nosotros esta noche. Gracias, don Federico, por estar aquí. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor, también por estar aquí. Un gusto. Bueno, hay muchas preguntas y vamos a salir de ellas rapidito, ¿le parece? De entrada, doctor Aguilar, porque yo tengo las mías. Probablemente tiene que ver mucho con las preguntas de nuestros televidentes y también el testimonio de don Federico. Algunas preguntas rapidito. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se puede controlar la depresión o qué tomar? Porque a veces no duermo y me da insomnio y nervios. Bien, en esto bien importante priorizar, dar un medicamento que pudiera dar solución a ambas situaciones, el ánimo depresivo y el sueño. Entonces hay medicamentos específicos dentro de los antidepresivos. Mucho cree la gente que el antidepresivo es el mismo y no, hay antidepresivos específicos que ayudan para las dos cosas. Está la mirtazapina, que es muy bueno. Está también medicamentos que son viejitos, pero son muy buenos, como la nortriptilina, y son fármacos que ayudan en ambos casos, así que son opciones, y la agomelatina también es de utilidad. Muy bien. Aunque no necesariamente, le hago una repregunta, no necesariamente el insomnio o sí necesariamente el insomnio tiene que ver con la depresión. No necesariamente. Las causas de insomnio pueden ser múltiples, desde problemas físicos, la gente que vive problemas a nivel de próstata, problemas de diabetes, que se está levantando continuamente en la noche a orinar, obviamente tiene un sueño pésimo. También hay enfermedades neurológicas que pueden provocar esto, como el Parkinson y otras, y enfermedades del sistema nervioso central propiamente psíquicas, como la ansiedad o la depresión, están vinculadas. ¿Qué aconseja a una persona que padece de depresión y que vive sola? Esta es una de las peores combinaciones que se pueden dar. No quiero usar términos que asusten a la gente, pero la soledad es uno de los estresores máximos que vive el ser humano. Estamos diseñados para ser comunitarios, gregarios, y la soledad está vinculada con empeoramiento de estos cuadros. Le diré que hay estudios muy fascinantes en los cuales ubican que las personas que viven soledad, que afecta, porque hay soledad que no afecta, hay soledad que yo me siento muy bien, pero la soledad que afecta tiene las mismas activaciones de las redes neuronales que se afectan con el dolor de cabeza. Hay que evitar que una persona con depresión viva sola. Definitivamente. Muy bien. Definitivamente. Mi consulta va en relación a que estoy padeciendo de un sonido en los oídos, pero cuando me estreso o me pongo depresivo se me agudiza y no puedo ni conciliar el sueño y entro en un cierto grado de desesperación. Sí, esto es muy frecuente, se llaman las afecciones psicosomáticas que se ven afectadas, tienen de base el problema del tinnitus o la alteración de sonido específico que tenga, y ya se agrega la ansiedad que empeora el cuadro. Por lo tanto, casi siempre con el otoneurólogo tenemos que trabajar de la mano para ayudar a estas personas. ¿Cuál es la incidencia de la depresión? Le escribe de La Paz el doctor Rubio. Felicidades por excelente programa, estoy pendiente del programa. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es la incidencia de la depresión? Bien, a nivel mundial estamos hablando que la OMS está reportando del 2020 para acá unos 280 millones de casos a nivel global. Estamos hablando de un 5% de la población que predomina más en las mujeres, un 50% más en las mujeres. Momentito, ¿la depresión la producen más las mujeres? La viven más las mujeres, la sufren más. En nuestro país nuestra estadística anda entre el 30 a 40%, o sea, 3 a 4 de cada 10 hondureños sufre depresión. Padezco de depresión y hay días que cualquier tarea simple se vuelve una hazaña y mi pareja no me entiende. Solo sabe decirme que soy haragana y que no le echo ganas a la vida. ¿Qué consejo podría darme? Sí, Porque se sonríe. Es una pregunta muy frecuente que hacen muchas personas que no saben lo que es una depresión. A otras personas a veces nos llaman cobardes, otra vez que no tenemos carácter, que así es la vida. Pero este es un problema acá y es un problema químico. Ayuda un poco la herencia,
Y pues cuando empiezan los primeros problemas como el que está comentando ella, yo ya he pasado por eso, que no me quiero ni levantar de la cama. Hay que buscar a los que entienden de esos procesos, buscar ayuda y con medicamentos y hablar, sale uno adelante. ¿Qué tan extremo fue el tema de la depresión para usted, don Federico? Yo he tenido episodios, empecé a los 18 años con mi primer episodio, porque la vida es realmente ordenada. Uno va a kinder, ya sabe eso, 6 años de primaria, 5 años más de secundaria, pero de repente viene la gran pregunta, ¿y qué voy a estudiar? Y me perdí en esa parte. No era mal estudiante en el San Miguel, así que tenía expectativas, pero ¿qué? Y mi primer año lo perdí. Perdí un año porque no hallaba qué hacer. Me gustaba agronomía, me gustaba la veterinaria, me gustaban los negocios, 1000 cosas, pero no hallaba realmente qué hacer. ¿En qué momento considera usted, cuál podría comentarnos usted, en lo posible, por supuesto? Sí. No se preocupe. Mire, yo le digo a la gente que yo hablo sobre este tema abierto porque, tengo 72 años, así que no ando buscando novia ni ando buscando trabajo, porque si dijera que ando haciendo cualquiera de las dos, ya me habrían hecho cruz y calavera. Claro. Pero salgo y hablo de esto porque creo que si he logrado las cosas que usted decía en la vida, claro, pues significa que es una vida sumamente productiva, exitosa. Es una enfermedad y a veces hay cuestiones de carácter genético que uno no lo puede... ¿El momento más difícil para usted cuál fue? Mira, los momentos tal vez en que he fracasado en la vida, en los negocios o en los estudios, esos son duros. ¿Eso lo llevó a la depresión? Dispara el estrés, el cortisol va para arriba, que es la hormona del estrés, y casi lo deja uno paralítico, pues, en el sentido de que no haya para dónde moverse. ¿Y usted en algún momento le dijeron eso que está comentando esta persona, esta amable televidente, que dice que no saben, no lo entienden, a ella no le entienden, no lo entendían a usted, y a ella le dicen que es haragana, que le eche ganas a la vida? ¿Le dijeron eso a usted también? Cantidad de veces. Cantidad de veces. Y logró salir adelante, logró sobreponerse. Bueno, usted leyó algo de mi vida y lo que significa es que con medicamentos, con atención médica. Y para nuestros amables televidentes, estamos en esta cámara, para nuestros amables televidentes que están con algún cuadro de depresión, señor Fiallos, ¿qué les diría? Número uno, que reconozcan que tienen una enfermedad como el que por dónde viene, hay diferentes formas. Hay personas que son más perfeccionistas que otros, el estrés, y tal vez no debería de meterme en esto, pero mucho de lo que se estaba hablando en el segmento anterior y oír el reflejo de lo que está pasando en la sociedad hondureña puede deprimir a muchas personas. No tener un trabajo, ir a un hospital y no encontrar medicamentos para la presión arterial, alguien que tiene problemas de riñones y no es atendido, o alguien que es asaltado, seguridad, pues uno hasta con cierto temor, pueden generar esos sentimientos de impotencia,
de qué pasa, por qué a mí. Esas es las cosas bien difíciles de manejar y por lo tanto, desafortunadamente en el país solo tenemos a Mario Mendoza y un poco al Santa Rosita para las personas de escasos recursos y pues los que estamos en medio pues podemos pagar la atención privada, pero también los medicamentos son extremadamente caros. Qué tremendo, ¿eh? Tremendo. La respuesta, doctor, a la pregunta, mi pareja no me entiende, solo sabe decirme que soy haragana y que no le echo ganas a la vida. ¿Qué consejo podría darme, en este caso, doctor, a ella que lo está padeciendo y a la pareja? Sí, es muy delicado esta parte porque este deterioro que vive la persona, que es se llama medicina hipoactividad, o sea, baja de la energía y de la actividad, y también a nivel mental, sus capacidades de manejo de información que pues ayudan para que trabajemos y activemos se vienen abajo. A la familia se le pide que lo comprenda. Yo siempre trato de usar la analogía de que si alguien tiene fiebre, no se le va a decir, por favor, concéntrese y ponga su parte para que se le quite la fiebre. Hay que darle un medicamento para que la fiebre se quite. Entonces a la familia el mensaje es, por favor, estén pendientes de que las personas que vivan en este momento tomen sus medicamentos, asistan a consulta. Es una respuesta que toma tiempo, la respuesta las medimos para solucionar la etapa crítica 12 semanas para que el cliente respuesta, o sea, no es que va a responder a las 2 o 3 tomas del medicamento. Entonces se ocupa todo el proceso de apoyo psicoterapéutico. Ahora tenemos terapeutas funcionales que también ayudan a que la gente trabaje esto y a la familia hay que apoyarla. Lo que pedimos es comprensión para las personas que sufren esto y que no usen frases que los hunden más y que los llevan, como bien dice don Federico, a más problematizar su afección. Muy bien, otra pregunta que tenemos. Buenas noches. ¿Cuáles son los síntomas que nos indican un estado de depresión? Este es Ana Alemán desde San Pedro Sula. Sí, los síntomas son 9. Los 3 cardinales o frecuentes son ánimo depresivo, que tiene que tener la característica que dure más de 2 semanas de forma continua sin salir de la depresión. La desmotivación, que se llama anedonia, o sea, la falta de interés en las cosas, y la fatiga. Esos 3 hacen el diagnóstico. Pero si le agregamos... Repítame, por favor. ¿La fatiga? La fatiga es 1, la desmotivación 2, o falta de interés por las cosas, y el ánimo triste continuo por más de 2 semanas. Ánimo triste continuo. Y esos 3 síntomas unidos, 2 semanas, es depresión. Es depresión. ¿La depresión es hereditaria o es una enfermedad que se va dando en función de las experiencias de la vida y lo lleva a un túnel oscuro que le convierte en depresivo? La depresión no es hereditaria, es una afección de tipo genético, hay una diferencia vital. Cuando hablamos de hereditario, estamos hablando de que usted le va a transmitir a su descendencia invariablemente esta afección con la hemofilia en los varones. Pero en la depresión es genética. La diferencia es que es una lotería. De 5 hijos, 1 podrá salir con depresión, 4 no. O sea, es un factor genético vinculante que se agrega con los factores sociales o psicosociales, las experiencias de vida y la sociedad. Y por supuesto también los factores biológicos como afecciones del entorno, cambios hormonales y otros factores que favorecen la presencia de la afección. Mire qué interesante esta opinión. El tema de salud mental está afectando enormemente a nuestros adolescentes. En mi casa tengo una adolescente que pasa momentos de estrés y ansiedad. Esto le apareció con la pandemia del COVID, sumándose problemas familiares. Lo que ocasiona es falta de interés por el estudio, ninguna gana de compartir con compañeros y socializar. Y es tan triste ver a una hija sumida en soledad. Es correcto, estamos hablando del long COVID o lo que llamamos síndrome post-COVID, que estamos aprendiendo muchísimo con él. Sabemos hoy por hoy que el COVID, ese virus diminuto con sus espículas, no solamente se alojaba en el aparato respiratorio o en el aparato cardiovascular. Sabemos hoy que se alojaba en una proteína específica de todo nuestro cuerpo que también se afecta al sistema nervioso central. Por eso el primer síntoma que empezaban a tener la gente era la anosmia, el no poder oler bien. Eso es un síntoma neurológico. O sea, el COVID también tenía como target, como blanco, el sistema nervioso central. Y hoy nos estamos dando cuenta que mucha gente que no vivió depresión la está presentando o está empeorando su cuadro. En este caso, con una hija o un hijo adolescente con estos síntomas, doctor, lo recomendable es buscar la ayuda médica. Definitivamente. Con los jóvenes tenemos la oportunidad, así como cuando don Federico nos cuenta que empezó a los 18 años, de poder abordarlos a primera oportunidad. El grave problema es que estadísticamente sabemos que pasan 10 años para que una persona que empieza con depresión llegue a consulta. La mayor parte de ellos
no llegan inmediatamente. Entonces, si empezó a los 18, posiblemente llega hasta los 28 años, cuando tiene 10 años de avance de su afección. Por lo tanto, los jóvenes, cuando los padres los miren, les ruego, es vital que lo lleven a consulta porque pueden detener el curso de esta enfermedad y librarlos de ella. Tengo dos preguntas que me han hecho llegar al privado. ¿Una persona perfeccionista cae fácilmente en depresión? Definitivamente el problema con el perfeccionista es que libera mucho cortisol, como decía don Federico, y mucha adrenalina. Entonces eso provoca que esté muy hipersensible y ese estrés que vive le hace factible que se detone el factor genético y empiece a manifestarse los síntomas. Y lo otro, ¿las redes sociales contribuyen mucho a la depresión actualmente? Gravemente, gravemente contribuyen porque para empezar provocan aislamiento de la persona. O sea, los jóvenes, sobre todo los jóvenes que están en sus casas encerrados en una pantalla, pierden el contacto. Y usted hablaba al principio del problema de la soledad. O sea, yo puedo estar frente a una pantalla, pensar que estoy acompañado, pero realmente no tengo contacto vinculante con los demás. Y eso hace que sea más vulnerable la persona. Nosotros somos como cualquier otra persona que ocupamos interactuar para ejercitarnos y funcionar bien. Y si nos aislamos y las redes nos aíslan, empeoramos invariablemente. Hola, buenas noches, felicidades por su programa. ¿Cómo sobrellevar la depresión cuando hay un problema serio de salud, dolor, problemas económicos, deficiencia en salud? En teoría es fácil. En teoría no es fácil, en teoría es complejo. Es una afección multifactorial, que ocupa un apoyo multidisciplinario. O sea, que ocupamos trabajar, yo trabajo con cardiólogos a la par, con endocrinólogos a la par que tratan otras afecciones y a su vez también trabajo con psicólogos y trabajadores sociales para que podamos en equipo poder darle respuesta a la persona. Es una afección que no le puede decir a alguien que lo van a sacar de su casa porque debe la casa, que con una pastilla de fluoxetina se le va a quitar el problema. O sea, obviamente hay otras situaciones que tienen que ser vinculadas y arregladas. Mire, por ejemplo, esta pregunta, qué interesante, y razón por la cual estamos esta noche abordando el tema. La depresión no es un juego y debemos hablarlo, reconocer y buscar ayuda de personas que realmente quieran ayudar y no juzgar. Creo que se necesita más empatía. ¿Creen que es una enfermedad que uno solo la crea? Luego entran los ataques de pánico y eso es más doloroso que un infarto. Y en cuanto a las parejas, jamás van a entender por falta de empatía, le comentan, doctor. Sí, correcto. La persona que nos hace este comentario vincula puntos muy importantes. El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad que es muy frecuente en las emergencias de nuestros hospitales y poco conocido incluso en el mundo médico, porque la mayor parte de los pacientes que llegan con síntomas similares a un infarto, los médicos que lo reciben a veces pueden pensar que solo es una situación de ansiedad, pero es una desregulación de la adrenalina en el cerebro que provoca síntomas similares a un ataque de pánico. Entonces la gente al acudir ahí se ve bien afectada. Esto casi siempre se presenta junto con la depresión, llamamos patología dual. Y lo que menciona la incompresión de la pareja es que también es difícil, o sea, vivimos el síndrome del cuidador. Yo no estoy justificando las parejas, acabo de decir hace un momento que es importante que siempre comprendamos a la persona que sufre eso, pero también el que está acompañando debe ser atendido, porque el que está ahí con una persona que tiene muchos años con depresión necesita apoyo para poder apoyar a su pareja. ¿Qué edad se está diagnosticando depresión en niños o adolescentes, doctor? ¿Qué usted diría que le ha sorprendido eso? Me sorprende mucho porque las estadísticas hablan entre 15 y 29 años el pico de la depresión, pero me sorprende mucho encontrar casos de depresión abajo de los 15 años, que eso pues no debería estarse dando porque es una tragedia. Eso me sorprende mucho bajo esta edad que se presente depresión y se está dando. Muy bien, vamos a un corte comercial, ya regresamos. Director del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza y don Federico E. Fiallos. La E es de Eduardo. Muy bien, don Federico. Vamos a unas preguntitas. Quiero decirles, amables televidentes, que les agradezco infinitamente la sintonía, infinitamente la cantidad de mensajes y preguntas que tenemos para el doctor y para don Federico también. Pero, por razones de tiempo, y gentilmente, amablemente, el doctor me ha aceptado venir el próximo domingo para seguir abordando este tema, doctor, y salir de muchas de las preguntas que están pendientes, más las que podamos tener el próximo domingo. Don Federico no va a poder estar el domingo porque tiene un compromiso, pero usted quería dar un mensaje esta noche. Sí, quiero aprovechar estos minutos para hablar sobre la Fundación Volver a Casa. Esta es una fundación que la formamos el 17 de abril del 2017. Nuestro propósito como fundación es apoyar a la gente con problemas de salud mental. Número 2, educar por el tema de la estigmatización.
Acá, pues, en nuestro medio, si alguien pasa por una enfermedad mental, una depresión, las familias lo ocultan y dicen, no, está con neumonía, no puede salir, pero es porque no quieren decir la verdad, pues. Entonces, nosotros creemos que hay que educar a la gente joven, a explicarle y que se quite ese estigmatismo. O sea, a usted le da neumonía, nadie lo rechaza, nadie dice que está loco, nadie dice que le falta carácter, pero si pasa por una depresión o por un tema de ansiedad, le empiezan a poner todos los adjetivos, a juzgar que aquí, que allá, esto y lo otro. El tercer tema de la fundación es investigar. Necesitamos saber por qué hay un incremento en los jóvenes en la depresión o en la ansiedad o en otras enfermedades, por qué vienen más pacientes de la zona oriental, porque San Pedro Sula no podemos ayudar. O sea, es parte de la investigación. No pretendemos inventar ninguna pastilla ni nada porque no tenemos esa capacidad, pero sí encontrar información para que los médicos puedan tomar mejores decisiones. Muy bien. ¿Y para contactarse con la Fundación Volver a Casa? Por ahora sería al 9992-6699 o nos pueden buscar también en Facebook. En Internet. Sí, muy bien, Internet. excelente. Sí. Fundación Volver a Casa. Sí. Don Federico, muchas gracias. Sí, ya, 30 segundos, por favor. Mire, sí. La Fundación ha logrado conseguir equipo, computadoras, call center, etcétera, para poder ayudar y organizar a los hospitales que dan estos servicios mentales como el Mario Mendoza. Queremos evitar todas esas colas, todas estas cosas horribles que la gente viene de lejos y le dicen no hay medicina y esto y lo otro. Entonces la Fundación, por ejemplo, consiguió 82 computadoras, un call center para controlar todas las visitas y que no se lleven cuadernos únicos, que los médicos tengan una computadora en su escritorio, que la farmacia, que esto, que lo otro. Porque nosotros somos del sector privado y sabemos cómo manejar mejor esto. Manejarlo no como un lucro, porque no es esa la idea, sino que atender mejor a la gente. El gobierno pasado, mire, solo me hizo falta hablar con Job y nada. Y esta vez ya hablé con la gente de salud y tampoco dan respuesta para poder apoyar. El otro domingo seguimos con este tema. ¿Le parece? Y si puede suspender el compromiso de venir, mejor todavía. Gracias, doctor. Un gusto. Muchas gracias. El doctor que ha estado con nosotros, Mario Aguilar, psiquiatra, director del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. La seguimos el próximo domingo. Gracias a ustedes por su atención. Junto con Federico y el doctor, les agradecemos el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.